Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y vamos en este momento rápidamente a explicarles cómo es la prueba fase 2 para el programa de apoyo administrativo en salud y el tecnólogo en administración del sector salud, ¿sí? En este caso son muy parecidos debido a que uno es el técnico y el otro es la tecnología. Pero digamos que los contenidos están muy relacionados y pues vamos a en este momento analizar la experiencia que tuvo una compañera que logró ser admitida. Bueno, de hecho fueron dos que lograron ser admitidos, una era de Medellín, la otra era de Bogotá. Sin embargo, pues aquí juntamos como todo lo que les hicieron. Entonces, lo primero que se van a encontrar es una entrevista básica, ¿sí? La entrevista básica es aquella donde usted debe decir dónde vive, cómo se llama, con quién vive, ¿sí? Y en algunos casos les preguntan por qué escogieron ese programa, ¿cierto? Y esa pregunta es muy importante porque también quieren ver si usted sabe alguna cosa de la carrera. Entonces, lo primero que usted debe hacer antes de ir a la entrevista o ir a, pues, a la fase 2 es que va a coger, ¿cierto? Y va a buscar en la página del SENA el perfil de ese programa. Es decir, qué necesito para entrar, pero también qué voy a aprender. Eso es muy importante porque pues de hecho si usted sabe o de hecho si ha tenido experiencias al respecto, va a tener muchos más puntos que alguien que de pronto no tenga ni idea o que solamente se sepa el nombre del programa, ¿cierto? Muy bien, entonces, para el caso de, bueno, este examen fue en el trimestre anterior, fue en mayo, para el proceso de selección de mayo, ¿cierto?, de carreras presenciales, y fue para la ciudad de Medellín y también para Bogotá, fue algo muy semejante. Entonces, lo primero fue la entrevista básica, ¿cierto? Recuerde que ustedes esa entrevista se la hacen con las otras personas que están allí también. Puede ser un grupo de 10 o más personas, con eso no hay problema, no tengan miedo en hablar, ¿cierto? En presentarse, en decir o mostrar las ganas de estudiar. Entonces, aquí, miren, si nos damos cuenta de esta estructura, el taller fue un cuestionario de 20 preguntas. Esas 20 preguntas en general son de selección múltiple con única respuesta. Entonces eso facilita un poco la situación. Eso sí, aquí es muy importante el tiempo. Estas preguntas, estas pruebas son con cierta cantidad de tiempo que les dirán. Por ejemplo, tienen 20 minutos, tienen 15 minutos. Para 20 preguntas, por ejemplo, en la prueba fase 1 dan 25 minutos, ¿cierto? Entonces a ustedes pongamos que les pueden dar 20 o media hora, dependiendo. Entonces, aquí está más o menos la distribución. Entonces nos dijeron que había tres preguntas sobre Excel básico. Entonces, muy importante, chicos, estudiar Excel básico. ¿Qué es Excel básico? Hacer fórmulas, por ejemplo, suma, ¿sí? Operaciones, digamos que cotidianas, suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Si la necesito hacer, ¿cómo se hace en Excel? O por ejemplo, si quiero imprimir, ¿cierto? Control P, que es el de print, de imprimir en inglés. Por ejemplo, para cortar y pegar, ¿cierto? Control C, Control V, para deshacer, Control Z, o para avanzar, Control Y, ¿cierto? Esas cositas básicas, ese es Excel básico, ¿sí? Simplemente como las funciones más cotidianas que se utilizan. Entonces darle una repasada por si de pronto nos preguntan. También hubo tres preguntas de inglés, sin embargo, estas preguntas de inglés pues fueron muy básicas, no me decían que era como saber presentar, pues le ponían una imagen y como que si voy a saludar qué debo decir, o si me voy a despedir qué debo decir, o si me voy a presentar. Entonces pues simplemente el primer nivel de los niveles de inglés que dan en el colegio sería pues como el más básico. Aquí estaría la parte pues como de matemáticas, que sería consecuencias lógicas. Por ejemplo, puede ser con números o puede ser con fichas de dominó, ¿cierto? Simplemente identificar cada cuánto va aumentando, ¿cierto? La secuencia. Por ejemplo, pues puede ser una secuencia muy fácil, como por ejemplo esta, ¿sí? 2, 4, 6, 8, entonces pues yo sé que sigue el 10, estos son los números pares. O pues también, por ejemplo, puede ser esta, ¿sí? Que el número que sigue se obtiene sumando los dos anteriores. Miren que este 2 se obtiene sumando 1 más 1. Este 3 se obtiene sumando 1 más 2. Este 5 se obtiene sumando 2 más 3. El 8 se obtiene sumando 3 más 5 y así sucesivamente. O sea, el número que seguiría
sería sumar estos dos, o sea que el número que sigue debería ser el 13. Y así sucesivamente, sí, pueden ser de este tipo, o también puede ser, por ejemplo, con las fichas del dominó. En YouTube obviamente encontrarán muchos videos relacionados con esto. Listo, también hubo lecturas, y esas lecturas, pues en este caso fue sobre la agricultura en Japón, y es comprensión de texto, ¿cierto? Le hacen unas preguntas normales, como por ejemplo, ¿cuál es la idea principal? O ¿cuál podría ser el título? O pues alguna información que se pueda sacar de allí. Entonces simplemente comprensión de lectura. En ciencias naturales, si ustedes se fijan, la estructura de esto es muy parecido a una prueba ISFES. Obviamente en el ISFES no te van a preguntar Excel, eso sería como lo adicional, y es porque en apoyo administrativo, ¿cierto? O en administraciones del sector salud necesitas conocer un poco de Excel para poder realizar los trabajos, ¿cierto? Entonces se hacía una lectura de ciencias, pero las respuestas salían a partir de la lectura, o sea, no tenías que saber como mucho de ciencias, solamente saber leer bien. Y competencias ciudadanas, pues te ponen una situación y usted qué haría, ¿cierto? Entonces ahí es importante pues como conocer un poquito de la constitución o de los procedimientos, pero no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Entonces, para la fase 2 de este programa sabemos que lo más probable es que sea. Lo que siempre hacen es una entrevista. La entrevista puede ser muy corta y solamente puede ser presentarse y ya. Ahí es solamente ellos quieren ver cómo es su expresión, ¿cierto? Qué tan seguro es usted al hablar en público, cómo maneja el lenguaje, ¿cierto? La expresión. Eso, que igual puede sumar puntos. Y lo otro, pues puede ser el taller. Ojo que no siempre hacen taller. A veces es solamente la entrevista. Y recuerden que en este canal tenemos un video general donde se explican las preguntas más comunes y más o menos cómo debería responderla. Recuerden que este video es específicamente para el programa de apoyo administrativo en salud. Sin embargo, les recomiendo también que busquen los demás, y uno muy relacionado, por ejemplo, puede ser el del programa de enfermería que ya se encuentra en el canal. Entonces, con eso pues pueden, digamos que tener más herramientas para su preparación. Muchos éxitos.